Bienvenidos a Hypecólicos, el rincón de la zona fantasma, donde nos gusta leer historietas de todo el mundo. En esta oportunidad seguimos con los B-Blogs, que son esta serie de videos donde les mostramos las entrevistas que hacemos con autores nacionales, donde ellos mismos nos cuentan sus obras. Estuvimos charlando con Wakil Abdul Chico sobre Shams y la Puerta del Infierno, su primer novela gráfica con temática islámica. Mi nombre es Abdul Wakil Chico, soy guionista de Shams y la Puerta del Infierno, el primer libro de La Alfombra Voladora, un libro que por primera vez trata de un superhéroe musulmán en Latinoamérica. Esto es una aventura de un hombre muy común que es Shams, que es un empleado de una estación de peaje en Argentina y recibe una noticia que su maestro sufi, él pertenece a una orden sufi, acaba de morir en el otro lado del mundo y él tiene una vinculación muy misteriosa con él y que lo hace que tenga que suceder a su maestro en el puesto. Y eso desencadena una serie de eventos. El maestro no era un maestro cualquiera, era uno de los 4 qutubs. Los qutubs en el Islam son las 4 personas que sostienen el universo, y su maestro era uno de ellos, y tenía una función muy particular que era custodiar la puerta del infierno. Muerto el guardián del infierno, obviamente lo que sucede ahí, se lo podrán imaginar, es una de las cosas que se cuenta acá y es uno de los grandes desafíos que tiene Shams en esta aventura, que es por un lado ocupar el lugar de su maestro y por otro lado ocupar de controlar la desbandada de demonios que está tomando el planeta. Este libro surgió por 2 motivos. Uno es que había muy pocos superhéroes del mundo islámico y generalmente eran copias bastante debiluchas de grandes superhéroes y la verdad que no tenían ninguna carnadura. También había leído una entrevista a Alejandro Jodorowsky, que le había hecho una historieta que más me gustaba, que es el Incal. Él contaba que decidió hacer el Incal a partir de que sentía que a través de sus libros no podía contar sus experiencias espirituales. Y yo, que hace más de 14 años soy musulmán, soy sufi y anduve bastante en este camino, pensaba que a mí me sucedía lo mismo. Había muchas cosas que yo quería contar y sentía que la historieta era el formato ideal para contar muchas historias dentro de nuestro camino de espiritualidad y sectorismo islámico. Por eso decidí hacer Shams. La verdad que disfruté muchísimo esta novela gráfica, me gustó mucho el trabajo de guión, son muy creíbles los diálogos, es muy llevadera y es muy entretenida. Desde Pictus Editorial nos enviaron Terra Australis de Agustín Graham Nakamura. Mi nombre es Agustín Graham Nakamura, soy el autor de Terra Australis, una novela gráfica editada por Editorial Pictus. A grandes rasgos lo que pasa es, empieza como un thriller bastante convencional, donde pasa un acontecimiento muy raro en un pueblito muy chiquito, en el medio de la línea sur. Un grupo de detectives de Buenos Aires van a investigar, que es Maya y Mosca, que son los 2 protagonistas. Él es como el detective más experimentado y ella es una detective más nueva, más curiosa. Empiezan a descubrir que realmente lo que pasó no es solamente un asalto, sino que hay un montón de cosas que no tienen explicación. Ella es un poco más curiosa, él es un poco más cínico, diría. Y esa dinámica hace que vayan avanzando la historia porque van pasando cosas bastante sobrenaturales que dejan entrever un plot que tiene que ver incluso con culturas alienígenas que están haciendo cosas raras por esos lugares hace cientos o miles de años. Terra Australis es un thriller patagónico, quizás similar a los thrillers que hacen, por ejemplo, los americanos, ¿no? Del sur americano. Tiene que ver con una temática más de ir a lugares más inhóspitos, no es en las grandes ciudades, en Nueva York o en Buenos Aires. El tema de la locación, ¿por qué patagónica? Porque yo soy patagónico y pasé por la mayoría de los lugares que están en el libro. De hecho, fue una especie de una cuestión casi nostálgica, diría, porque lo escribí, lo dibujé estando acá en Brasil, poco recordando aquellos viajes y un poco está inspirado en esos viajes y en esas imágenes que tenía que me pasaban por la cabeza estando en esos lugares. Está escrito como un guión cinematográfico, por lo menos de la manera que yo escribo, siempre empieza por una secuencia. Y a partir de esa secuencia se genera el libro. Es como un trabajo como desconstructivista, pues es como primero tengo eso y después encontrar la manera de que los personajes llegaran a eso. Inspirado, por supuesto, en películas de ciencia ficción de los años 80. Acá en Brasil lo compararon muchísimo con la serie de X-Files. Planifico de esa manera y eso inevitablemente termina haciendo que se parezca, por ejemplo, más a los americanos o algunos europeos que planifican también así muy cinematográficamente, donde hay como una cámara, ¿no?
Y como decía Agustín en la nota, la verdad que se nota muchísimo la influencia cinematográfica. El trabajo de planos y el guión y narrativa que tiene es alucinante. Manos Horribles de Dolores Alcatena, editado por Historieteca Editorial. Esto nos contaba Dolores de su obra. Buenas, yo soy Dolores Alcatena, autora de Manos Horribles y gestora de Jano Comics, que es donde salió Manos Horribles editado primero, que era una autoedición, y esta es la reedición por Historieteca. Esencialmente es un libro sobre dinosaurios, sobre el mundo prehistórico. Siempre me fascinó la era de los dinosaurios, son criaturas fantásticas, son dragones de la vida real y no podía pasar más tiempo sin contar una historia en este mundo. Y necesitaba un pie porque son criaturas muy lejanas, muy ajenas. Ahí es donde nació Raro. Entonces Raro es el lemúrido que nos lleva y nos presenta todo este mundo. Salió el año pasado, que en cuanto terminé de dibujar lo fui a publicar. Por suerte le fue muy bien y que a mí me pone muy contenta, porque a mí lo que más me interesa es que se lea. Se terminaron los ejemplares, hablamos con Marcelo Pulido de Historieteca y surgió la idea de hacer una reedición y acá está. Manos Horribles de Dolores Alcatena es un libro de más de 200 páginas, hermosamente editado por la gente de Historieteca Editorial, que nos hizo llegar un ejemplar para que lo compartamos con ustedes. Y seguimos con Rodrigo Terranova y su obra El reino de este mundo, publicado por Maten al Mensajero. Mi nombre es Rodrigo Terranova, el libro se llama El reino de este mundo y fue editado por Maten al Mensajero. El reino de este mundo habla de un chico que llega del conurbano a San Luis y cuenta un poco la historia de ese chico desde que llega con el padre y a través de los años hasta que se convierte en adulto y comienza a formar su propia familia. Y ese chico a su vez hace todo un camino de descubrimiento, digamos, de la literatura y de la escritura. Es una novela de crecimiento y está entrelazada por diversos temas que tienen que ver con la literatura, con el lugar, con lo que podríamos llamar el terruño y con los lazos que se establecen entre las personas. Lazos que a veces no obedecen a los lazos familiares, ¿no? Sino a personas que uno va conociendo en el camino y con las cuales va, formando diversas alianzas o relaciones. Yo no tenía un guión escrito, sino que lo iba escribiendo un poco a medida que dibujaba. Se me iban ocurriendo como distintas escenas de distintos personajes también. Y entonces iba como adquiriendo una especie de armado, como si fuera un mosaico, ¿no? Me pareció que servía como para contar la historia de algunos personajes y entonces era interesante ese ir y venir que tiene el relato entre distintas épocas. A la vez era un recurso que servía para lo que yo quería contar. Surgió por un concurso, una institución que se llama Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas, que tiene sede en Madrid, organizaba un concurso de novela gráfica y la premisa era narrar la ciudad. Y yo no tenía nada, me puse a trabajar un poco improvisando. Como había que narrar la ciudad, tomé la ciudad en la que yo vivo, San Luis, fui armando un poco esta historia. Supongo que de alguna forma ya se había venido escribiendo en mi cabeza sin que yo lo notara porque surgió todo bastante rápido y las piezas parecían caer en el lugar con bastante facilidad. Hice una primera versión de lo que sería El reino de este mundo, que lo mandé al concurso, y en 2020, durante la cuarentena, me puse a escribir y a dibujar un capítulo que me había quedado un poco en el tintero. Y con ese nuevo capítulo se terminó de formar el libro, que es lo que editó Maten al Mensajero. La verdad que es un lujo la edición de Maten al Mensajero. Son 104 páginas en papel e ilustración. La gente de Locorrabia nos envió la reedición del Dormilón de Rodolfo Santuro y Carlos Saón. El Dormilón surge de un juego. Una vez caminando por Buenos Aires con Carlos Saón, estábamos pensando qué clase de combinaciones entre géneros y subgéneros no se habían hecho. Con Carlos llegamos a la conclusión de que nunca se había hecho un misterio de cuarto cerrado posapocalíptico. Dijimos, bueno, hagamos algo, eso no existe. Capaz que sí existe y no lo sabemos, pero no importa. ¿Qué podemos hacer que sea un misterio en un universo donde ya no hay nada? Y así que surge el Dormilón. Una debacle universal que hace que los que más tienen puedan irse a vivir a otra parte en el espacio
y hay uno que lo estafan y se despierta en el sótano de un edificio donde se ha construido la que probablemente sea la última civilización en kilómetros a la redonda, que están cercados por caníbales. Y en esa civilización que él despierta, acaba de cometerse un asesinato, que lo cometió alguno de los inquilinos. Entonces a ese dormilón le toca en suerte resolver el asesinato y al mismo tiempo sobrevivir, porque está en una situación tremendamente adversa. Estoy muy marcado por el policial. O sea, yo como lector, el policial es el género que más me gusta. Al mismo tiempo es el género que más he transitado como escritor, como narrador, sin historieta mediante. Y creo que te diría que incluso escriba lo que escriba, la estructura policial es algo que yo tengo muy presente. La idea de cómo se presenta el argumento, cómo se desarrolla, ese sistema casi que de estructura, de que una puerta te lleva a otro cuarto donde hay más información y otro cuarto más información, que me parece que marca todo lo que escribo, sea lo que sea. Y así cerramos este nuevo videoblog con reseñas y entrevistas a autores argentinos. Si quieren estar al tanto de muchísimo más material de lo que pasa en la historieta argentina, pueden seguirnos en nuestro Instagram, @hypecólicosZFTV, por Zona Fantasma TV. Ahí se van a enterar de todas las novedades, preventas, agenda de eventos y un montón de cosas más. También estén atentos porque en nuestro Instagram estamos haciendo todos los meses sorteos de todos estos libros que estamos leyendo y reseñando y compartiendo con ustedes. También pueden convidarnos un cafecito o un coffee, están todos los links abajo en la descripción. Y con ese aporte o esa ayuda lo que hacemos es poder costear los envíos a todo el país de los libros para los ganadores. O sea que pueden participar de los sorteos en cualquier parte del país gracias al aporte de los cafecitos. Suscríbanse al canal también si quieren estar al tanto de este contenido y muchos más en la Zona Fantasma TV. Nos vemos en el próximo videoblog.